Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación. En realidad, la genética es obvio que permea en todas las áreas médicas y para mí es muy placentero poder compartir siempre con pediatras, subespecialistas en pediatría, que es donde podemos impactar de manera muy importante y de manera muy temprana diferentes tipos de padecimientos. Bien, esta charla que voy a compartir con ustedes, la verdad es que me entusiasma mucho porque es un plan que tenemos en el servicio de genética del hospital donde tengo la fortuna de trabajar para que podamos apoyar el diagnóstico de diferentes, este tipo de patologías hereditarias. Bien, perdón. Ok, bien. ¿Por qué es importante considerarlas? De todas las enfermedades crónicas hepáticas en la etapa pediátrica, la mitad de los casos se debe a una situación de tipo genético, tiene una etiología genética. El 20% de los casos de trasplantes en etapa pediátrica que tenga indicación de trasplante hepático tiene una etiología genética. Y obviamente si nosotros dejamos de lado dos patologías muy importantes, que en este caso son la atresia de vías biliares y la enfermedad hepática autoinmune, todas las restantes, la gran mayoría de este grupo restante va a tener una situación de tipo hereditario. En la siguiente tabla hago únicamente un resumen de diferentes patologías, hepatopatías hereditarias, y es solamente el resumen de alguna de ellas. Obviamente, todos nos hemos enfrentado en diferentes centros hospitalarios a diagnósticos como este, ¿no? Y genera una gran controversia y bastante malestar no poder concretar un diagnóstico certero y por lo tanto no poder tener el seguimiento que debe adecuado para el paciente. La mejor manera de apoyarlo, porque sabemos que no es algo que va a ser curable, pero sí podemos tratar. Hace un momento la doctora Chapman hacía hincapié en los dos casos clínicos muy importantes que presentó, y esto también se relaciona con lo que les voy a comentar. El tipo de mutación es lo que nos puede ayudar a poder, en ocasiones, no siempre, en ocasiones poder hacer una correlación genotipo-fenotipo y por lo tanto poder orientar la característica de la patología. Si se dieron cuenta en el segundo caso que comentó la doctora Chapman, el paciente de ya un adulto joven fue diagnosticado secundario a estudiar a su hermana. Entonces, ¿cómo puede existir esta variabilidad intrafamiliar incluso para algunas enfermedades que tienen un modelo de herencia autosómico recesivo, que anteriormente se consideraba que eso no era posible, que la expresividad variable era únicamente para los modelos de herencia autosómico dominante, como el síndrome de Alagille, por ejemplo? Hemos tenido pacientes en los cuales el paciente presenta todo el cuadro clínico de un síndrome colestásico secundario a esta patología de Alagille y la mamá únicamente tiene vértebra en mariposa y tiene un modelo de herencia autosómico dominante. O sea, la mamá tiene la enfermedad, pero no la expresó de la manera como la está expresando su hijo. Entonces, toda esta variabilidad la podemos obtener a través de este tipo de estudios. Bien. Entonces, tenemos casos como la colestasis intrahepática familiar progresiva, hay varios tipos, aquí está el gen y bueno, la localización que podemos tener. Bien, diferentes enfermedades que tienen que ver obviamente con alteraciones de tipo metabólico puramente y de forma global siempre les comento algo muy importante a todos mis compañeros pediatras, hago mucho hincapié en eso. Quien ya lo ha escuchado, no lo quiero aburrir, pero siempre les digo que las mejores historias clínicas de los médicos las hacen los pediatras. Preguntan cosas que nadie más pregunta, solamente las preguntan ustedes. Pero en ocasiones dejamos un poco de lado ciertas preguntas muy importantes que tienen que ver con los modelos de herencia. Si existe consanguinidad o endogamia en la familia, eso es algo muy importante. Y no estoy diciendo que eso sea algo categórico, que todas las personas que tienen algún grado de consanguinidad obligadamente van a tener descendencia afectada, no. Pero sí nos puede orientar a saber cómo podemos ir guiando ese diagnóstico. Hace un momento también en la plática, en la conferencia magistral de gluten, se comentaba algo muy importante. Esta situación de la genómica, ¿qué tanto mis genes, que no necesariamente tengo mutaciones, puedo tener cambios polimórficos que al interaccionar con un ambiente son capaces de desarrollar una patología? Tuve la oportunidad durante mi formación como genetista de estar en el Hospital Bambin Gesù en Roma con el doctor Carlos Dionisi Vici, jefe del área de errores innatos de metabolismo. Y él me comentaba algo muy importante y característico de la población italiana. Llegó un niño con crisis convulsivas y falla hepática. No sabían exactamente cuál era el diagnóstico
y todos fueron por la situación de la falla hepática. Llamó poco la atención esto de las crisis convulsivas. Y cuando tenemos dos órganos que embriológicamente no tienen una relación como tal, inmediatamente ya a estas alturas y con estas posibilidades de diagnóstico, muchas veces nos vamos a pensar inmediatamente en patología mitocondrial. Sin embargo, el doctor me comentaba algo muy importante. Los italianos tienen algo muy característico que hacen con los chupones en los niños. Parten manzanas, parten naranjas, parten fruta, la frotan y le dan el chupón así al niño. Entonces el paciente tenía una deficiencia, una deficiencia para fructosa, para manejar la fructosa. Ese era el origen de la falla hepática y ese fue el origen de las crisis convulsivas. Entonces, siempre poder conocer ese ambiente es muy importante para poder orientar nuestros diagnósticos. Bien. Obviamente dentro de todo este grupo pues tenemos enfermedades muy características que clínicamente van a ser relativamente fácil de reconocer. Las enfermedades de almacenamiento lisosomal como Neumann-Pick, Gaucher, las alteraciones en tirosina como la doctora Chama comentaba. Obviamente, ¿cuál es la situación de reto? Cuando nos encontramos ante un diagnóstico de falla hepática idiopática. Y nosotros hemos estado, seguramente ustedes también, con una gran cantidad de pacientes que lamentablemente caen en esto. Este tipo de secuenciación que tenemos nos puede ayudar a dilucidar el diagnóstico. Bien, les presento algo muy rápido, ¿sí? Todos sabemos que esto es un cariotipo, ¿sí? Este es un cariotipo de un varón, XY, sano, inteligente, es el mío, y este es el, no, sí, de verdad que sí es el mío, y este es el cariotipo de una mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que la misma información genética que tenemos guardada en este cromosoma 1, la tenemos guardado en este otro cromosoma, es decir, la información genética viene en original y copia, ¿no? Esto nos puede orientar para los modelos de herencia que vamos a poder orientar. Rápidamente, para las enfermedades que tienen un modelo de herencia autosómico dominante, basta con que solamente tenga una copia mutada, aunque tenga el otro sano, me voy a enfermar. Pero para aquellas enfermedades en las cuales ocurren la mayor parte de las hepatopatías hereditarias, se necesita un modelo de herencia autosómico recesivo, en el cual vamos a tener que ambos genes deben estar, bueno, ambos genes deben estar mutados. El caso de estar solamente uno mutado, voy a ser portador. En ocasiones, todavía se está considerando algún tipo de mutación. Es posible que los portadores puedan tener un poquito de expresión clínica, pero realmente no la expresión clínica de la patología. Bien, entonces, ¿qué significa esto de secuenciación de siguiente generación? Cada vez las técnicas de secuenciación masiva han ido evolucionando, afortunadamente. No estoy diciendo que sea la panacea en este momento, tienen deficiencias que los vamos a comentar en un momento. Esta secuenciación que se llama NGS, que es secuenciación de siguiente generación, viene de una base muy importante que se llama secuenciación Sanger. Desde 1975, el doctor Sanger realizó esta técnica y se puede hacer un análisis secuencial de alguna región conocida, pero nos da una limitante que no pueden hacerse tantas reacciones en paralelo, además de que es costoso porque solamente es una región. Estas nuevas técnicas de secuencia de siguiente generación o secuenciación masiva paralela nos permite ubicar muchas más regiones en el genoma que estén potencialmente relacionadas con la patología que estamos teniendo en el paciente. Esta es la base de la secuenciación Sanger, o que también se llama por terminación de cadena, donde diferentes nucleótidos marcados con un dideoxi se van a ir colocando y la reacción en cadena ya no va a poder seguir, se va parando y se hace una contabilidad de cada una de las bases nitrogenadas. Obviamente esto es la forma a pie, esta es la forma ya sistematizada que nos brinda un electroferograma donde vamos a poder encontrar las secuencias. Bien, pero ¿qué es lo que viene de esto? Solamente nos permitía utilizar algunos genes y tenía que ser todavía mucho más dirigido. ¿Qué es lo que pasa con las hepatopatías hereditarias? Que todas ellas nos van a expresar de manera clínica datos muy similares. Habrá pocas que se puedan darnos datos diferentes, pero la mayoría nos va a dar datos muy similares, tanto clínicos como de laboratorio. Estas tecnologías nuevas, actualmente se utilizan 3, dependiendo de laboratorio. Roche 454, que es este tipo, en donde se utiliza una sustancia como un aceite, donde se extrae el material genético, se realiza una reacción en cadena de polimerasa
y algo con piroficción se utilizan diferentes esferitas, microesferitas, marcadores para poder secuenciar y obtener los resultados. Todas estas que vemos aquí ya son secuencias previas que están analizadas y que van a ser complementarias al DNA que estamos utilizando. Y esta otra que lo utiliza Illumina, donde se llaman estos puentes de DNA, que también ya son secuencias. Esta es una placa fija, no es una placa, un fluido, esta es una placa fija, donde ya se tienen diferentes marcadores genéticos que van a competir inmediatamente con el DNA que vamos a utilizar. Y en cuanto encuentren una región, nos van a decir exactamente de qué se trata, cuál es la secuencia, si hay un cambio o no. Si nos damos cuenta, este es un avance que se tiene en cuanto al tipo de secuenciación. Esto era lo que por un capilar, lo que podemos obtener, ¿sí?, a nivel de kilobases, aunque la región era un poquito más larga. Con este que les comenté de Roche 454, que era a través de un fluido, podemos llegar hasta megabases. Sin embargo, actualmente ya podemos llegar a gigabases a través de un simple ensayo. Esto ha reducido costos, ha ampliado diagnósticos, pero también ha ampliado confusiones. Si bien podemos obtener un diagnóstico certero, pero entre más podamos estudiar este tipo de pacientes o más podamos utilizar este tipo de tecnologías, va a ser mucho mejor porque vamos a tener diagnósticos tanto certeros como vamos a poder obtener mutaciones nuevas. No todas las mutaciones están descritas ya. Y no solamente mutaciones, sino también cambios que se consideran polimorfismos, que se pueden asociar a patologías. Este tipo de ensayos nos permite incluso determinar heterocigotos compuestos. ¿Qué es un heterocigoto compuesto? Son aquellos pacientes que tienen un gen con una mutación, el mismo gen del otro lado, pero una mutación diferente. Mientras la mutación caiga dentro del mismo locus, dentro del mismo gen, va a presentar la enfermedad. Pero eso nos puede variar la expresividad de la patología, porque mutaciones diferentes seguramente van a generar alteraciones diferentes a nivel proteico y a nivel enzimático. Entonces, es gracias a este tipo de tecnología que podemos realizar en un mismo ensayo este tipo de estudios. Además de que se está apostando o se está utilizando de que no solamente se estudia al paciente, sino también a los familiares directos. Con eso podemos encontrar todavía más mutaciones que pueden ser relevantes. Hay algo importante, ¿cuál es la desventaja? Que entre más cantidad de bases nitrogenadas se analicen, más punto de confusión puede existir, porque muchas veces se puede encontrar cambios de significado incierto, y eso lo encontramos de manera muy fácil. Ustedes han visto en todos aquellos pacientes con patología lisosomal, por ejemplo Gaucher. Muchas veces es un poquito complicado para el Gaucher tipo 3 hacer el diagnóstico molecular, aunque lo tenemos gracias a diferentes laboratorios que se encargan de patología lisosomal, pero nos dan mutaciones de significado incierto y cuando tenemos la actividad enzimática por debajo de lo normal. Entonces, esto también nos puede ayudar para conocer y valorar diferentes cambios cuando realmente se van a relacionar con una patología hepática hereditaria o no. La aplicación, entonces, vamos a aumentar el número de pacientes con un diagnóstico certero. A nivel mundial está considerado que una vez que se ha utilizado esto, ha reducido hasta un 38% de manera inicial los diagnósticos idiopáticos. Se ha podido dar con certeza diagnóstica y por lo tanto un tratamiento específico, un asesoramiento genético y por supuesto aplicaciones a futuro para esa misma pareja para diagnóstico prenatal o incluso diagnóstico genético preimplantacional, donde todas esas técnicas se pueden aplicar. Una vez ya conocemos la mutación, por ejemplo, así sea un heterocigoto compuesto, conocemos las mutaciones y de manera preimplantacional se estudian los cigotos a nivel de blastómera y se transfieren únicamente aquellos embriones que no tienen la mutación que ya previamente demostramos en esa familia. Bien. ¿Cuáles son las conclusiones de estas técnicas? De verdad, la aplicación y tener cada vez más la posibilidad de aplicarlas en diferentes instituciones. Obviamente no son todavía tan accesibles de manera comercial. Están presentes, pero no son tan accesibles. De forma privada, los pacientes que hemos aplicado algunos de estos tipos de secuenciación,
El estudio más barato para México cuesta como entre 18,000 y 22,000 pesos y no son los más amplios. Pero existen diferentes técnicas que en un momento les voy a compartir para que podamos tal vez coincidir para el apoyo dentro de diferentes instituciones. Por supuesto, esto nos va a aumentar el número de secuencias analizadas por patología específica, porque previamente se va construyendo toda una base de datos como una librería a nivel internacional de este tipo de secuenciación para poderlo aplicar. El conocimiento de mutaciones específicas o SNPs, que son polimorfismos de nucleótido único, u otras variantes, SNVs repetidos en número variable, que si bien no se van a relacionar con una patología directa, nos pueden dar un riesgo crónico para poder virar hacia una patología en una etapa más tardía. Y por supuesto que entre más estudien este tipo de análisis, entre más se realiza este tipo de análisis, estas famosas variantes de significado incierto las vamos a poder eliminar. Ese es el hospital donde yo trabajo. Les comparto mi correo electrónico por cualquier situación que pueda servirles. Pero algo importante, nosotros en el servicio de genética tenemos el apoyo de algunos laboratorios, específicamente Genzyme, por ejemplo, que nos apoya para cierto tipo de patología neuromuscular. Aplican NGS para distrofias musculares y enfermedad de Pompe. Obviamente hay que comprender que al laboratorio le interesa diagnosticar pacientes con Pompe, no con distrofias musculares. Pero, ¿qué hemos hecho? Que nos hemos tomado de ahí, afortunadamente nos han apoyado para poder buscar más de 12 enfermedades de distrofias musculares congénitas, hereditarias, y dentro de ellas Pompe, que no es una enfermedad lisosomal, pero para poder hacer este tipo de diagnóstico. Hemos aplicado aproximadamente 600 pacientes, poco más, de los cuales han identificado un solo paciente con Pompe, que era del estado de Veracruz, y afortunadamente hemos llegado al diagnóstico de 382 distrofias musculares que no teníamos ni idea a cuál correspondía, y por lo tanto su modelo de herencia. Esta es la experiencia que tenemos con este tipo de secuenciación en el servicio de genética. Mi jefe, el doctor Márquez, y un servidor, lo que hemos apostado es hablar con estos laboratorios que no solamente valoran ese tipo de patologías, ven Gaucher, y el hecho de ver patología de Gaucher, aunque sabemos que clínicamente podemos orientarla de manera más certera, pero podemos aplicar esta misma tecnología de NGS para Gaucher y, por lo tanto, aplicarlo para los diagnósticos diferenciales de hepatopatías hereditarias. Esto es lo que estamos apostando, lo que estamos tratando de realizar. Afortunadamente en el Hospital La Raza somos el centro de referencia nacional para patología lisosomal y cada vez se está formando un grupo más fuerte para errores innatos de metabolismo en el servicio de medicina interna pediátrica. Toda esta colaboración ha sido algo bastante generoso y seguramente de manera no tardía podremos utilizarlo y poder llegar a diagnósticos certeros con los pacientes que compartimos. Muchas gracias.